Bienvenidos al último tramo de la materia de fitopatología, en donde en este caso vamos a abordar el estudio de las bacterias. Primero las estudiaremos como las generalidades, para rápidamente introducirnos en las características de las bacterias fitopatógenas, y vamos a concluir hablando de las enfermedades de importancia. Por último, vamos a hablar de lo que es manejo, diagnóstico laboratorio, diagnóstico de campo, que si bien la vamos a estar mencionando en cada ejemplo de enfermedad, vamos a hacer el último como un cierre de diagnóstico y estudio de las bacterias. Comenzando con esta temática, podemos decir que en general son organismos procariontes, o sea que no se dice que no tienen un núcleo verdadero o una membrana nuclear, que ese ADN está distribuido en toda la célula, o está distribuido en la célula sin esa envoltura nuclear. Son unicelulares y son heterotróficos, o sea que no pueden producir su propio alimento, son descomponedores, y ahí es la importancia que sumamos a las explicaciones de los hongos, donde decimos que las bacterias también cumplen una función muy importante en descomponer la materia orgánica, no todas, ya que tenemos bacterias que son parásitas obligadas, que solamente vamos a tener en ciertos hospedantes, no cumpliendo esta función saprofítica que sí tienen la mayoría. Ya vamos a ver bien puntual cada caso. Pueden adoptar diferentes formas. Vamos a ver que la forma más abundante de las bacterias que vamos a estudiar nosotros es la baciliforme, pero pueden adquirir diferentes formas y también pueden llegar a tener movilidad. Esa movilidad se le van a dar los flagelos. Hablando de la importancia general, tiene un elevado valor en lo que es la industria alimenticia, medicinal y uso agropecuario. Por ejemplo, dentro de los alimentos tenemos la importancia de las bacterias en lo que son los yogures, en todo lo que es la nueva o el nuevo auge de los probióticos, por ejemplo, entre algunas de las tantas cosas. En la industria medicinal, ya que a partir de bacterias de diferentes géneros, diferentes especies, surgen una gran cantidad de antibióticos, como la rifampicina, la ampicilina, la citromicina, y un montón de antibióticos que, gracias a ellos, nosotros podemos hacer frente a todas las infecciones bacterianas. En lo que es uso agropecuario hay muchas bacterias utilizadas in situ, por ejemplo, como el género Bacillus, son utilizadas ampliamente como promotores de crecimiento, como biocontroladores. También tenemos al género Rhizobium, el género Rhizobium, utilizado para la fijación biológica de nitrógeno en simbiosis con las leguminosas, y así podemos estar hablando horas y horas de las características y las bondades que tenemos de las bacterias, sin hablar de los perjuicios que nos llevan en los cultivos o en la salud humana, animal. Son parte importante, muy importante de nuestras vidas las bacterias. En el árbol de vida, que lo situamos al comienzo de la materia, en donde podemos ver en este árbol de vida tenemos a todos los organismos que componen todos los seres vivos de la Tierra. Nosotros hablamos del reino fungi, hablamos del reino Staphylococcus, hablamos de los virus, que los virus no son considerados, como ustedes ya vieron muy bien, organismos vivos por todas las características que no poseen, lo que es la respiración, el metabolismo y todas esas otras cosas. Y por último nos queda de ver las bacterias. Dentro del grupo de los procariontes podemos ver que tenemos un grupo de bacterias a los cuales no tienen importancia fitopatógena, pero tenemos todas las bacterias que tienen resistencia a ciertos factores o adversidades climáticas, como por ejemplo las halobacterias, que son bacterias que poseen resistencia a la salinidad o resistencia al metano. Pueden vivir en ambientes donde hay metano, o ambientes extremadamente de altas temperaturas, como los que vemos en los geysers, y después bacterias que resisten al azufre. Estas bacterias pueden surgir muchos estudios o muchas características que podemos llegar a utilizar. Lo que nosotros vamos a ver en esta clase puntualmente es de tres dominios, tres
divisiones de bacterias a los que vamos a llamar las protobacterias o bacterias clásicas, las actinobacterias y los tenericutes o molicutes. Estos son los tres grupos o las tres divisiones grandes que ustedes van a tener que estudiar, van a tener que tener en cuenta en la currícula de fitopatología. Ampliando un poco este grupo de tres bacterias, podemos ver que en la parte de abajo de la diapositiva tenemos las protobacterias, que también se las consideran las bacterias clásicas desde el estudio de la fitopatología, porque son las más abundantes, ahí vamos a encontrar la mayor cantidad de enfermedades, por lo tanto es una de las más importantes a nivel de bacterias fitopatógenas en este grupo o esta división. Y vamos a ver, ya vamos a estudiar un poquito más a fondo las características, pero vamos a ver que son baciliformes, la mayoría tienen movilidad y tienen, dentro de todo, son una de las bacterias más grandes, junto con las actinobacterias, dentro de lo que son las bacterias fitopatógenas que vamos a estudiar. Vamos a hablar también de las actinobacterias, que son bacterias que no tienen esa forma clásica de bacilo o de bastones, sino que tienen una forma filamentosa, forma de miceloide, parecido a un hongo, y en donde esta bacteria tiene una característica que produce estructuras que nosotros llamamos conidios, que son muy parecidas a las esporas que producen los conidios, los hongos que son los conidios. Y por último, bueno, acá decimos que son gram positivos también, y dentro de todo tienen un tamaño menor a las baciliformes, pero muy parecido. Dentro del tercer grupo vamos a tener a los tenericutes o molicutes fitopatógenos, donde vamos a ver que, a diferencia de las actinobacterias y de las protobacterias, estas no poseen pared celular, no poseen forma definida, se dice que son pleomórficas, o sea, sin forma definida, aunque en algunos momentos de su ciclo de vida pueden llegar a tener, en algunos casos, en algunos grupos, formas espiraladas, mientras que otras podemos observar que las colonias van a tener forma de huevo frito. Esto ya lo vamos a ir aclarando e introduciendo cada vez más. Simplemente lo que hacemos acá es mostrar un cuadro general de lo que vamos a desarrollar de a uno en la materia. Dentro de estos fitoplasmas vamos a ver que hay dos divisiones o dos grupos importantes, que son los fitoplasmas y los espiroplasmas. Por ahora nos quedamos en esta generalidad de estos tres grandes grupos. Si nosotros comparamos una bacteria con una célula, un nemato, un hongo, vamos a ver que esa bacteria tiene un tamaño mucho menor, por lo tanto no nos va a alcanzar esos 40x que veíamos nosotros en los microscopios para ver con detalle un hongo, sino que vamos a necesitar el aumento de 100x, de 100 aumentos, y con aceite de inmersión, que ya lo vamos a ver un poquito más en la parte de diagnóstico, para poder ver esa bacteria. Y esta bacteria que ven ustedes acá es el tamaño o la morfología de una bacteria clásica. Estamos hablando de que si tenemos un tenericute, un molicute, vamos a necesitar otra tecnología para poder visualizarlo, ya que un tamaño menor a esto ya nos estaríamos acercando a la de las partículas virales, que, como ustedes muy bien ya saben, no se los puede estudiar con los microscopios de luz. Siguiendo con las características de las bacterias, podemos ver, y esto cobra importancia en lo que es la parte de diagnóstico, cómo podemos reconocer esas bacterias de acuerdo a la capacidad de teñirse. Acuérdense de la tinción Gram, del cristal violeta y la safranina, y de cómo cada componente de la pared celular de la bacteria, ya sea los peptidoglicanos o los liposacáridos o proteínas o los liposacáridos principalmente, absorbían esas diferentes tinturas y podíamos llegar a clasificarlas. Obviamente que cuando hablamos de los tenericutes, en donde podemos ver que no tienen pared celular, este tipo de herramienta de diagnóstico no puede ser empleada, ya que no podríamos tener, o podríamos tener muy difuso esa coloración en algunos casos, por lo que corresponde más todo para los actinobacterias y para las proteobacterias. Una forma de estudiar o de caracterizar a las bacterias es de acuerdo a su composición o su morfología de la colonia bacteriana cuando es cultivada en medios de cultivos sólidos.
medios organizados. Podemos ver que si nosotros vemos de costado a esa placa de Petri, podemos ver que la colonia puede tener distintas formas. Puede ser plana la colonia o convexa, bien elevada, umbeliforme, o que tenga una forma cóncava hacia abajo, umbilicado. Si nosotros vemos los bordes de la colonia, podemos ver que tengan bordes enteros o bordes filamentosos, ondulados, podemos ver distintos bordes, y después la forma de esas colonias, ya sean en puntiformes, irregulares, filamentosas, en círculo, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, estas son todas herramientas que nos permiten ir caracterizando a estas bacterias. Acá tenemos una bacteria que es lisa y que es brillante, no tiene bordes como veíamos recién, y si la vamos a clasificar tiene una característica convexa y entera, y en forma de círculo. Si nosotros seguimos avanzando, acá vemos que esta bacteria no tiene esa forma entera, sino que tiene esas aristas, que en esta clasificación podemos clasificarlo como aserrado o lobulado, más que todo aserrado, mientras que esta tiene ese borde cóncavo que nosotros vamos a ver que acá se trasluce el centro, lo que nos está indicando que hay una depresión, mientras que en este caso no tiene tanto brillo, es entero, pero no termina con una hendidura hacia arriba, sino que termina más en forma entera. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ir estudiando y caracterizando a las bacterias. Otra forma de caracterizarlas es de acuerdo a la morfología que tienen estas células bacterianas. Podemos observar que aquí tenemos el cromosoma distribuido, su ADN sin esa membrana que envuelve el núcleo, mientras que también vamos a tener en el interior los plásmidos o ADN extracromosómico, que es utilizado por las bacterias para realizar intercambio genético entre bacteria y bacteria. En la parte externa podemos observar que tenemos, la presencia de los flagelos, como dijimos hace un momento, que hablamos de la movilidad que se le dan los flagelos, pero además de estos tenemos las fimbrias, que son unos pelos un poquito más pequeños, que su estudio indica que tienen función de adherencia en los distintos hospedantes o en los distintos ambientes donde esté, y podemos hablar que tiene un pilus o un pili, que lo utilizan básicamente para hacer ese intercambio genético entre bacterias y bacterias. Hay una clasificación que lo hace a través de cómo están distribuidos los flagelos. Podemos encontrar bacterias que tienen un solo flagelo en su extremo, que les llamamos monótricas, mientras que las que tienen varios flagelos en un extremo, en la parte polar, en una de las partes polares de la bacteria, las vamos a llamar lofótricas. Anfítricas, al que tienen un flagelo de cada lado, acá no está, pero podemos llamar anfilofótricas, que tienen como si fueran mechones en los dos polos de las bacterias, mientras que las bacterias perítricas son aquellas que tienen una distribución uniforme en todo su perímetro de flagelos. Entonces, de esta forma vamos a ver cómo podemos ir estudiando esa característica de las bacterias para poder ir agrupándolas en distintos géneros, familias, y así poder realizar un diagnóstico más asertivo. Ustedes fíjense que cada paso que damos en la explicación de las generalidades terminamos hablando de diagnóstico. Recuerden que todas estas características ustedes las estudian porque mientras más sepan o más puedan tener herramientas para estudiar, para caracterizar estas bacterias, más fácilmente podemos llegar a un diagnóstico y a partir de eso hacer un buen manejo. A partir de, en un rato vamos a hablar un poco de síntomas y signos también, entonces con eso vamos a terminar cerrando esta etapa de estudiar a las bacterias para la finalidad de poder diagnosticarlas y prevenir y controlar enfermedades. Empezamos a hablar del primer grupo, de la primera división de bacterias, que son las protobacterias, en donde podemos decir que estas protobacterias son baciliformes, son móviles, la gran mayoría, y son gram negativas. Tienen un diámetro como lo que ustedes alcanzan a ver acá,
tienen una particularidad que no forman endosporas, que son esporas que se forman dentro de la misma célula bacteriana, que le permiten resistir condiciones ambientales favorables. Bueno, las protobacterias no tienen capacidad de formar endosporas. Son parásitas facultativas y tienen penetración pasiva. Todas las bacterias, que lo menciono por primera vez las protobacterias, pero todas las bacterias que nosotros vamos a ver fitopatógenas tienen una forma de penetración pasiva y ya lo vamos a repasar a medida que vayamos avanzando. Y forman colonias pequeñas de color pálido, por lo general va de blanco cremoso o amarillento en el papiloglucosado. Acá podemos ver una colonia, un estriado bacteriano que se hace en las placas, donde podemos ver que en este caso corresponde o correspondería por lo general a las colonias del género Xanthomona, en donde tienen una coloración más amarillenta, mientras que las del género Pseudomonas tienen una coloración más blanca, cremosa, como los dos principales géneros causales de enfermedades en las protobacterias. Los síntomas y signos que vamos a observar dentro de las protobacterias y también en algunos actinomycetes van a ser los mismos que ustedes vieron en la parte de síntomas de hongos, con la salvedad de que la restitución va a ser muy raro encontrarlo en bacterias. Vamos a tener todo lo que son necrosis extensivas, ya sea tizones o podredumbre, las localizadas, vamos a tener manchas, necrosis vasculares, también vamos a tener cancros, como también lo vimos en la parte de hongos, todas las modificaciones o alteraciones de hiperplasia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia también vamos a encontrar en algunos casos, mientras que cuando hablemos del signo, vamos a hablar de que el signo de las bacterias, de las bacterias que producen signo, porque hay muchas que no producen el signo, son las obleas, que está constituida por las células bacterianas más componentes o mucílagos que producen las bacterias para vivir en colonias, más componentes de la degradación de las plantas cuando las encontramos atacando ciertos tejidos vegetales. Entonces vamos a ver que la oblea es una composición de distintos cosas como células bacterianas, mismos excretas de las bacterias, más componentes de las plantas, que ya vamos a ver ejemplos. Acá podemos ver una particularidad. Esto es una hoja de nogal afectada por una bacteria que se llama Xanthomonas juglandis, que está cobrando muchísima importancia en los cultivos de nogales, pero lo importante es que acá vean que las manchas no son ni redondeadas ni tienen una forma definida, sino que tienen una forma a medida cómo vayan creciendo a lo largo de la hoja. Fíjense que en este caso no respetan nervaduras. Las manchas son heterogéneas y por lo general las manchas producidas por bacterias tienen un halo clorótico marcado. Entonces, como resumen, podemos decir que son manchas heterogéneas y con un halo clorótico marcado, mientras que el tamaño son indefinidos, pudiendo llegar en este caso a transformarse en un tizón al cualizar todas las manchas. Podemos ver que en la cara inferior de la planta también estas manchas podemos adjudicarlas a que estén estas manchas sobre las nervaduras, por lo tanto no solamente tenemos una distribución como vimos recién, sino que también pueden tener una distribución sobre la planta, pueden afectar frutos produciendo podredumbres semihúmedas por el tipo de órgano que no admite una pudrición húmeda, pero sí una pudrición semihúmeda que va a terminar matando o pudriendo ese fruto. Acá vemos otro ejemplo en una bacteriosis muy común en soja, en donde podemos ver esa característica, esa mancha heterogénea rodeada por un gran halo clorótico. En este caso, esta bacteriosis no es de importancia en el cultivo de soja, pero muchas veces da confusión, ya que al cualecer muchas manchas, como en este caso, terminan rasgando o lacineando la hoja, pudiendo muchas veces a dar confusión a daños por insectos. La planta, el cultivo de soja, se repone rápidamente al ataque de esta enfermedad, siendo poco su importancia. Acá tenemos otro ejemplo
de una enfermedad muy importante en tomate, el género Clavibacter, que provoca todas estas manchas en las hojas con su consecuente pérdida de rendimiento, además de otros síntomas que producen en el fruto, pero podemos ver otra vez esta mancha heterogénea, esta característica de mancha que no sigue un patrón definido. Acá tenemos un ejemplo de una bacteria que provoca metaplasia, como esta enfermedad se llama el mal de munición, y lo podemos ver en todos los prunus, todo lo que es ciruelo, durazno, en donde primero se comienza a ver una lesión clorótica, después una lesión clorótica rodeada por un halo rojizo, y por último, esa parte central que fue la atacada por la bacteria, termina desprendiéndose, quedando este hueco, por lo que también es común que esta bacteriosis sea confundida por ataque de insectos. Entonces podemos ver la heterogeneidad de síntomas que podemos tener con las bacterias. En este caso podemos ver también necrosis, pero como estamos hablando de monocotiledonía, esa necrosis la podemos ver por lo general como estrías. Y acá, además de ver estrías provocadas por bacterias, como en el caso de la estría roja del sorgo, podemos ver que tenemos metaplasia, que es otro síntoma más que lo estuvimos caracterizando. Muchas veces en tejidos carnosos como en la lechuga podemos ver podredumbre de la parte de los brotes, que también podemos ver o traducir como tizón en hojas, en donde esta podredumbre central o apical es provocada por una que se le llama traqueobacteriosis, que es cuando las bacterias ingresan y circulan por la parte vascular, siendo también la necrosis vascular un síntoma muy importante o un síntoma muy típico en las bacteriosis. Como les comenté, esta necrosis vascular va a repercutir en una muerte apical y de toda la planta, y con la característica que las bacterias, cuando los tejidos son herbáceos, pueden llegar a provocar podredumbres. Acá tenemos un caso de tizón provocado por Arbuña milobora, que es una bacteria que ingresa por flor, necrosando o matando los frutos, y después sigue hacia abajo y empieza a producir tizones en hojas y en ramas, y así desciende hacia la planta, provocando la muerte, siendo una enfermedad muy importante en los perales. Aquí tenemos los cancros, que son provocados por el mismo patógeno que habíamos hablado recién, que era el Campylobacter michiganensis, provocando esos cancros. Por lo tanto, podemos volver otra vez a hablar de la importancia de los síntomas. Acá tenemos nuevamente este síntoma, lo podemos observar en hongos, también lo observamos en bacterias. Cuando llegamos a la parte final de la descripción, llegamos a lo que son signos. Ya habíamos dicho que el signo típico de las bacterias eran las zoogleas. Como vemos acá, que esta pera está por dentro toda podrida, con una podredumbre húmeda. Por las aberturas naturales de esta pera empiezan a salir exudados, que son de la misma maceración del tejido vegetal, más todas las células bacterianas que están saliendo. Cuando esto queda expuesto mucho tiempo el fruto al sol, estas gotas se empiezan a evaporar, se deshidratan, y estas zoogleas quedan reducidas a pequeñas escamitas, siendo la principal fuente de diseminación de este tipo de bacterias. Acá vemos zoogleas en semillas de poroto negro, y acá vemos zoogleas saliendo de tejidos vasculares. Por lo tanto, podemos ver que las bacterias, como ya habíamos dicho, se alojan en los distintos tejidos vegetales, y en este caso esto sirve también como una prueba de diagnóstico. Si yo agarro una planta que tiene como síntoma de marchitez, que es un síntoma que por ejemplo no lo mencioné en los ejemplos anteriores, pero también se lo puede poner dentro de lo que son síntomas, como por ejemplo lo que provoca el género Ralstonia, en donde podamos ver que al estar localizada en la parte vascular, cuando yo hago un corte de un tallo que tiene marchitez y que yo asumo que es afectado por el género Ralstonia,
y lo pongo en un vaso de agua, en un recipiente de agua, a diferencia de un tejido que tenga necrosis vascular pero que no esté afectado por la bacteria, vamos a ver que en el caso de Ratonia o de la traqueobacteriosis va a exudar esas obleas al agua. Entonces nosotros como diagnóstico vamos a decir, bueno, este tallo de papa que tenía necrosis vascular no es provocado por una bacteria que está en la parte vascular. Entonces, de esta forma podemos ir viendo cómo correlacionamos los diferentes síntomas, los diferentes signos,